Buenos días y quiero expresarle mi agradecimiento a Marta. Siento que no está aquí con nosotros por haber tenido la idea de reunirnos hoy y a todos ustedes por haber venido para poder tener un diálogo muy importante sobre, yo creo que temas muy fundamentales que los tenemos todos presentes buscando para Cuba lo que todos anhelamos y lo que todos queremos. La charla la quiero concentrar no en detalle, porque el tema es muy complejo. Podríamos estar hablando, y de hecho lo hemos hecho muchísimas veces por días sobre estos temas. Entonces hay que reducirlo, yo creo que al meollo de la cosa. Y en vez de entrar en los detalles de la carta que inició este debate o de lo que contiene la carta, etcétera, yo lo que quería es enfocarnos en las ideas que dividen, cuáles son esas ideas que nos dividen y, como vamos a ver, no son ideas que nos dividen en principio ni en objetivo, sino nos dividen en estrategia. Pero es muy importante tener una estrategia correcta, porque las estrategias buenas llevan a la efectividad, las estrategias malas llevan a la inefectividad y a no tener los resultados. O sea que es un debate, yo creo que es muy importante y creo que es un debate que debe tenerse en esta comunidad y me alegra muchísimo ver que hay esta apertura que se ha presentado aquí gracias a los miembros del foro para comenzar este debate tan importante en nuestra comunidad. A ver si funciona. Perfecto. La agenda que yo tengo para presentar este debate muy rápido, porque tenemos unos pocos minutos, es explicar qué procuramos, cambios hacia dónde, qué podemos hacer nosotros, existe un camino de ruta hacia la democracia. Son preguntas fundamentales que nos tenemos que contestar nosotros si queremos buscar unas estrategias efectivas. ¿Se debe aislar un país totalitario para fomentar la democracia? ¿Se debe obstaculizar el desarrollo económico hasta que ocurran cambios políticos? ¿Es dañar al régimen más importante que el bienestar del pueblo? ¿Se debe optar por dañar al régimen por encima de fomentar el desarrollo de una sociedad civil? Y después caemos sobre las ventajas del cambio, sobre el continuismo, y como lo vemos nosotros, y las oportunidades estratégicas que vemos para fortalecer la sociedad civil en Cuba. ¿Qué procuramos aquellos que firmamos esa carta? ¿Qué procuramos nosotros dentro del Cuba Study Group? ¿Qué procuramos? Creo que todos los que estamos en esta habitación es facilitar los cambios, porque los cambios engendran cambios que son incontrolables e indetenibles. O sea, los procesos de cambio ya de por sí son beneficiosos, porque una vez que se abre la puerta al cambio, es una bola de nieve que va bajando por la montaña, va cogiendo velocidad y tamaño. Es menester entender de que los grandes cambios no son más que la acumulación de los pequeños. O sea, yo creo que los pueblos entienden mejor, asimilan mejor, digieren mejor los cambios al detalle que los cambios al por mayor. La apertura, los cambios y la fluidez facilitan que ocurran cisnes negros. Cisnes negros son aquellos eventos históricos que son absolutamente y totalmente impredecibles y que nadie los puede anticipar, nadie los puede ver, que han ocurrido extensamente a través de la historia. Y sin embargo, son esos eventos, esos cisnes negros, que nadie los puede anticipar, los que quizás más impacto tengan y han tenido en el curso de la historia. Y para que ocurran estos cisnes negros, tiene que haber una fluidez y una flexibilización del entorno, que no haya la rigidez que los limite y precluya su ocurrencia. Y ese es un concepto que yo creo que es extremadamente importante, mirando las cosas desde un sentido estratégico. ¿Hacia dónde vemos los cambios o hacia dónde anhelamos los cambios? Hacia una democracia liberal con un desarrollo económico sostenido y equitativo. Yo creo que son palabras que se han incluido con peso pensándolas, porque yo creo que capturan la esencia de lo que anhelamos. Democracia liberal en el sentido tradicional occidental y un desarrollo económico sostenido y equitativo donde todos los cubanos, todos los sectores de nuestra sociedad puedan participar y enriquecerse a través de ese desarrollo económico. ¿Qué podemos hacer nosotros? Rechazar el inmovilismo. El inmovilismo es la fuerza que más nos detiene. Cruzarnos de brazos
a esperar que las cosas tomen su curso natural, sean biológicas o sean históricas, me luce que es una posición totalmente inaceptable y totalmente destinada al fracaso, totalmente desesperanzadora y totalmente inefectiva. Reconocer la frustración que todos tenemos de 56 años sin democracia y empobrecimiento en nuestro país. Todos compartimos esa frustración, quizá la expresemos de distintas maneras, pero todos la compartimos. Aceptar de que no hay un libreto a seguir ni que nadie posea la verdad absoluta. Si hay alguien en un sitio, aquí o en otra parte, que se crea que posee la verdad, bendito sea. Pero la realidad es que ninguno de nosotros la posee. Abandonar el canibalismo. Y yo creo que en el post de esta carta hemos visto muchos ejemplos del canibalismo que históricamente nos acaba, donde nos comemos los unos a los otros porque estemos en desacuerdo con algunas ideas propuestas. Alentar un debate vigoroso sobre estrategias tácticas y políticas, fomentar un mercado libre de ideas y propuestas, hacer una profunda reflexión de nuestros errores y fallos, porque los tenemos. Si no los tuviéramos, no estuviéramos aquí hablando. Obviamente hemos tenido errores y fallos en nuestras estrategias, en nuestra conducta. Cuidadosamente proyectarnos de una forma más estratégica y efectiva, tomar riesgos, quizás algo que nosotros los empresarios entendemos muy bien, la necesidad de tomar riesgos. El que no arriesga no adelanta, hay que tomar riesgos. Tenemos una zona de confort, quizás en lo que por tantos años nos ha nutrido, pero si nos mantenemos en esa zona de confort, y no salimos de ella y no buscamos nuevas ideas, nuevas alternativas, no vamos a buscar los movimientos de cambio que anticipamos y queremos. Y por último, no sobreestimar la complejidad y la dificultad que conlleva una transición democrática. No es nada fácil, ni ha sido fácil, y toda la historia de las transiciones nos demuestra que son extremadamente sucias, difíciles y arduas de conseguir. En esto recuerdo las palabras de Havel que decía: procura la compañía de aquellos que buscan la verdad, pero huye de aquellos que la poseen. Nadie posee la verdad. La primera pregunta que creo que postularnos esencial para este debate es: ¿existe un camino de ruta hacia la democracia? Aunque no han habido dos transiciones iguales, vamos a empezar por ahí. Y han habido un sinfín de transiciones con distintos resultados, más éxito, menos éxito o fracasos. Muchos se aferran a la idea de que las transiciones se pueden y se deben secuenciar. De hecho, ese es el meollo de lo que yo llamo el continuismo, la estrategia continuista del exilio en Miami. Esta idea ha sido influyente en círculos de política exterior de Estados Unidos y es prevalente en sectores del exilio. Hay dos variantes de esta idea. El primero es que el desarrollo económico debe preceder a la democratización, que no puede haber una democratización efectiva si no hay antes un desarrollo económico. Y hay muchísima evidencia que apoya este punto de vista. Y el segundo es que los cambios políticos deben preceder al desarrollo económico. Y ese es el fundamento ideológico de la ley Helms-Burton y quizás el meollo fundamental de las divisiones que estamos conversando y dialogando hoy. Pero esta idea requiere otra pregunta, que para mí es también fundamental. ¿Puede o debe una nación secuenciar la transición de otra? En realidad, esta idea de que es posible secuenciar las transiciones nos atrapa en una falacia. La evidencia demuestra que no hay forma de secuenciar las transiciones. No existe. Ni el desarrollo económico de por sí conlleva la democracia, no es automático, ni la democracia de por sí resulta en un desarrollo económico. Y podemos visualizar y hablar de muchísimos casos que demuestran la veracidad de esta frase. ¿Por qué? Porque la democracia no es un fin, es un medio. Segundo, porque la democracia y el desarrollo económico están interconectados de una forma intrínseca. El imperio de la ley, que es necesario para proteger la inversión, produce desarrollo económico. Y el desarrollo económico, que crea una clase media, facilita la democratización. O sea, están interconectados el uno con el otro. La democracia moderna comenzó como producto de la industrialización. No tuviéramos democracia en el occidente si no hubiera sido por la industrialización que ocurrió hace más de 100 años.
Ese proceso de industrialización que creó una clase laboral, que creó una clase media, fue la que trajo la democracia. La democracia no se hubiera desarrollado en sociedades fundamentalmente latifundistas y agrícolas. No se hubiera desarrollado nunca porque no tenía principios ni base para desarrollarse. Muy raras veces han sucedido en paralelo el desarrollo económico y la democratización. Muy raras veces en paralelo, si es que hay alguna. Y por último, hay todo un pueblo sin voz en Cuba, en el medio, atrapado en este debate en que nos encontramos nosotros. Pero quizás lo más importante en entender la falta de potencialidad que tenemos de secuenciar una transición es el hecho de que nosotros no estamos en control de los cambios para poder secuenciarlos. Si nosotros fuéramos los gobernantes de Cuba, las cosas fueran distintas, tuviéramos una secuencia y haríamos las cosas de acuerdo a como lo vemos y como lo sentimos. Pero ninguno de nosotros, ni la oposición interna, ni nosotros aquí, estamos en ese control. Respecto a la política exterior, tengo dos frases. Una de Francis Fukuyama, que dice: es una ilusión pensar que actores externos puedan en realidad planear la secuencia del desarrollo político y económico de otra nación. Y otra de Mahatma Gandhi, que dice: el espíritu de la democracia no se puede imponer desde afuera, tiene que surgir de adentro. Segunda pregunta fundamental: ¿se debe aislar a un país totalitario para fomentar la democracia? Parte de nuestra estrategia, parte de la estrategia tradicional que hemos seguido ha sido el aislamiento. El aislamiento solo favorece al continuismo. El aislamiento detiene el desarrollo de una sociedad civil, facilita el control estatal y dificulta el acceso a la información. Quizás esto lo explica extremadamente bien. En esta gráfica tenemos estabilidad en el axis vertical y apertura en el axis horizontal. Y vamos de bajo a alto en ambas direcciones. Si ustedes ven en la parte izquierda de la gráfica, las sociedades cerradas, los regímenes autoritarios y dictatoriales, son estables precisamente porque son cerrados. Cuando se aplica la apertura, empieza a decaer la estabilidad y cae en inestabilidad. Y esa inestabilidad puede conllevar en una serie de direcciones. Como vemos aquí, puede volver a subir, que sería el caso ideal cuando hay una consolidación democrática tras la transición, porque las fuerzas democráticas restauran estabilidad y las instituciones que requieren la democracia restauran estabilidad, o puede decaer en una continuidad de la inestabilidad como tenemos en Irak, o como vemos en Haití, o como vemos en otros países que han tenido sus transiciones sin éxitos y que no han logrado su consolidación democrática. Este es el punto más importante, el factor fundamental de crear la inestabilidad, de abrir a las sociedades cerradas, es la apertura. Y yo creo que sabiamente lo dijo su santidad el Papa cuando dijo que el mundo se abra a Cuba y que Cuba se abra al mundo. De esa frase nada más que queremos escuchar una, que es que Cuba se abra al mundo, pero la frase también fue que el mundo se abra a Cuba. Segunda pregunta fundamental: ¿se debe obstaculizar el desarrollo económico hasta que ocurran cambios políticos? Es un error estratégico de enormes proporciones pensar que esto sería algo bueno para Cuba. Solo redunda en un pueblo más empobrecido en el momento de la transición. O sea, obstaculizar, evitar, cosa que no está en nuestro control. Estamos asumiendo que el mismo gobierno quiera tener una apertura económica. Pero si así fuera, debemos desde fuera obstaculizar ese crecimiento económico. Si lo hiciéramos, solo ayudaría a redundar en un pueblo muy pobre, mucho más pobre en el momento de la transición. Hay enormes problemas en Cuba que mientras más se demoren sus soluciones van a tener consecuencias por décadas, no por 2 ni por 3 años. No podemos ser los demócratas los que detengan el desarrollo económico del país. Ese es el problema del régimen, no puede ser nuestro. Y por último, amplios estudios demuestran una correlación poderosa entre el desarrollo económico, no causal, no es una relación causal, entre el desarrollo económico y el establecimiento de la democracia. Veamos por qué. Ventajas del desarrollo económico pretransitorio.
Primero, hace la transición democrática más probable, y hay amplia evidencia para demostrarlo. Fortalece la democracia una vez que comience. Transforma la sociedad en formas que dificulta sostener la concentración del poder. Dispersa recursos y poder. Hay dispersión de recursos y poder. Cambia actitudes y valores. Trae esperanzas. Disminuye presiones emigratorias. Realinea intereses en nuevas coaliciones. Crea una clase propietaria y media. Causa una explosión de la información y el control sobre ella se dispersa. No puede haber actividad económica, no puede haber desarrollo económico sin una explosión de la información. El equilibrio del poder se traslada del Estado a la sociedad civil. Valores importantes se amplían en la población, libera individualidad, creatividad, propensidad al riesgo y autonomía, aumenta la capacidad organizativa de la sociedad. Y por último, las crisis económicas producidas por malas decisiones del gobierno, de los sistemas autoritarios, tienen en sí un enorme poder transitorio. La evidencia nos dice que no es el desarrollo económico en sí el que causa transiciones, sino son, en muchas instancias, son las mismas crisis económicas, que el mal manejo de la economía por los regímenes ineptos, son los que sí tienen un poder de causar transiciones. Lo hemos visto en muchos lugares, lo vimos en Túnez y en otras circunstancias. En Indonesia fue un ejemplo claro de cómo esto sucedió. Pero para que hayan crisis económicas, tiene que haber desarrollo económico, si no, no puede haber una crisis. Ejemplos, y aquí tenemos una serie de ejemplos, de regímenes autoritarios con fuerte desarrollo económico pretransitorio. La Taiwán de Chiang Kai-shek, la Corea del Sur de Park Chung, el Singapur de Lee Kuan Yew, las Filipinas de Marcos, la Indonesia de Suharto, Chile de Pinochet, la España de Franco, el México del PRI y el Brasil de la dictadura militar. El rápido crecimiento económico tuvo consecuencias liberadoras que el propio Kuomintang no había anticipado. Palabras de Tun Yen-chen, un historiador taiwanés importante. ¿Y qué de China y Vietnam? Porque a veces se habla de esto, hablan de China y Vietnam. El desarrollo económico sostenido no garantiza la democratización, pero sí la hace más probable. Si el modelo chino fuera una estrategia tan fácil para mantener el control y lograr el desarrollo económico, ¿por qué Cuba no lo ha adoptado? Cuando China sufra su primera gran crisis económica, va a tener gran impacto en su sistema de partido único. En un partido único no hay a quien echarle la culpa. En la democracia se puede echar la culpa el uno al otro. En un partido único no se le puede echar la culpa a nadie. Los modelos chinos y vietnamitas poseen características muy peculiares, culturales, geográficas, de profundidad territorial, cosas que no vemos en Cuba. De hecho, ningún país de la Europa occidental, teniendo tiempo para hacerlo y para verlo, adoptó o quiso adoptar el modelo chino. Y por último, la probabilidad de sostener una democracia aumenta con crecientes ingresos. Yo creo que el tiempo nos dirá, yo creo que vamos a ver una China encaminada hacia un proceso democrático. Y por último, una pregunta muy importante, ¿se debe optar por dañar al régimen por encima de fomentar una sociedad civil? Otro error estratégico de enormes proporciones, porque daña la institucionalización de la propia democracia que tanto anhelamos. Solamente el pueblo tiene la capacidad de ser actor de su destino, y no podemos ser los demócratas que detengan el desarrollo de la sociedad civil cubana. Veamos por qué. Aunque la existencia de una sociedad civil per se tampoco produce transición democrática, yo creo que hemos visto un tema consistente en crear una transición democrática. Desafortunadamente no hay balas de plata, no las hay, son procesos que tienen que surgir. Aunque la existencia de una sociedad civil no garantiza ni causa una transición democrática, sí sostiene un desarrollo democrático, fortalece el desarrollo económico porque hay una situación simbiótica entre una sociedad civil y un sistema de mercado, crea instituciones que fortalecen la democracia, fortalece actores internos, fomenta la diversidad y crea las posibilidades de movilización masiva alrededor de las grietas y aperturas del sistema.
No podrá haber una verdadera democratización sin una pujante sociedad civil en Cuba. ¿Cuáles son los elementos esenciales para una sociedad civil? Educación, información, movilidad, capacidad de asociación, autonomía, diversidad de temas de coalición, que no hay un solo tema en el cual se coalesca la sociedad, sino que hay una diversidad de estos temas, y recursos económicos. Los recursos económicos son la sangre de una sociedad civil. Sin recursos económicos no puede existir una sociedad civil, porque si el único que tiene los recursos económicos es el Estado, por ende, por definición, no puede existir una sociedad civil independiente. O sea que es esencial de que estas dos vayan de mano a mano. Okay. ¿Cuál es la mejor estrategia? ¿Continuismo o cambio? Y esa es la pregunta que yo creo que todos estamos enfocados en ella y que todos dentro de nuestra conciencia y nuestro corazón tenemos que buscarle una respuesta. Nosotros obviamente hemos optado por el cambio, pero el continuismo, seguir aferrado al continuismo, en nuestra opinión, es asegurar la continuidad del fracaso. El entorno internacional no favorece el continuismo. Sabemos lo que está sucediendo en Europa, sabemos lo que está sucediendo en América Latina, sabemos lo que está sucediendo en el entorno internacional, no favorece el continuismo. Vamos a seguir luchando en contra de una corriente que va en contra nuestra, vamos a seguir nadando en esa dirección. Y por último, gusten o no nos gusten, las encuestas han demostrado, no que gana uno, que hay una mayoría por acá y una mayoría por acá. Las encuestas han demostrado que el exilio está dividido sobre estos temas. Y esa es la realidad que no podemos tapar, es el sol que no podemos ocultar con un dedo. Ante esa división hay anhelo de nuevas propuestas y es nuestro menester tratar de buscar un nuevo consenso basado en nuevas ideas, nuevas propuestas y nuevas estrategias. Hay espacio para lograrlo. Lo que no sé si habrá la voluntad, pero espacio lo hay. Hay una gran oportunidad para buscar ese nuevo consenso en estrategias más efectivas. Muchas gracias.